Yo quiero empezar esta mañana como me gusta empezar todo servicio desde los 16 años, y es con una declaración de fe. Y lo hacemos por dos razones. La primera, para que el cielo nos oiga y se mueva a nuestro favor. Segunda razón es para que el infierno también nos oiga, pero él tiemble al conocer que hay una iglesia en Orlando, Florida, que cree la palabra viva y eficaz en nuestro Señor Jesús. Si tú lo crees conmigo, yo quiero que digas esta declaración en alta voz que dice: en mi boca tengo el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, palabras de salud y no de enfermedad, palabras de riquezas y no de pobreza, palabras de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Si tú lo crees, dale un aplauso a la palabra de Dios. Puedes tomar tus asientos en esta mañana, en lo que nos embarcamos en un viaje en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Jehová? Porque si no viniste a escuchar palabras de Jehová, te lo voy a dar anyways. Yo quiero que tú digas conmigo: Lázaro. No, pero hermano, dilo como si tú quieres que alguien se resucite. Di conmigo: Lázaro. Di conmigo: Lázaro, ven fuera. Cuando yo crecí y venía a la iglesia y escuchaba esa historia, yo pensaba que el resucitar de Lázaro era el milagro. Pero el verdadero milagro no fue que Lázaro resucitó. El verdadero milagro vino en lo que Jesús dijo después que llamó a Lázaro. Porque Juan capítulo 11 me dice que Jesús, estando enfrente de la tumba de Lázaro, dice: Lázaro, ven fuera. Pero la Biblia me cuenta algo. Y es que después que lo manda a salir afuera, Jesús dice: desátalo y déjalo ir. Desátalo y déjalo ir. Porque la Biblia me cuenta a mí que para Lázaro, cuando estaba muerto en su tumba, ellos ataron sus manos y pusieron vendas sobre sus pies. Y tenía una túnica, un rostro que cubría de cabeza a sus pies. Pero déjame clarificar algo. Cuando yo crecí, yo pensaba que la tumba donde pusieron a Lázaro era una roca, una piedra detrás de una cueva. Pero si tú fueras a viajar a Jerusalén, a Israel, y vas donde creen que está la tumba de Lázaro, así luce. Mi producción me ayuda con el cue. La tumba de Lázaro no es solo una roca detrás de una cueva, sino es un hoyo con una tumba que tiene escaleras, que después tienes que bajar, que después tienes que ir a la derecha, bajar otro hoyo, donde está el cuarto con la tumba. Pero yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Cuando Jesús dice: Lázaro, sal fuera, no es hasta que sale Lázaro de la tumba que Jesús dice: desátalo y déjalo
ir. En otras palabras, cuando la voz de Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, las manos de Lázaro seguían atadas, los pies de Lázaro seguían con vendas. Significaba que todo su cuerpo estaba todavía cubierto con un rostro encerrado. Cuando la voz de Dios le dijo a Lázaro: sal fuera, Lázaro se levantó de la tumba. Tuvo que ir a la izquierda, tuvo que ir a la derecha, tuvo que subir unos escalones hasta que salió donde el maestro estaba, porque escuchó una voz que lo llamó. Yo vine a declarar sobre alguien en este lugar que nada y nadie va a detenerte de llegar a la voz que un día te llamó. Si Jesús llamó tu casa, no hay nada ni nadie que lo va a detener. Aunque tus manos estén atadas, aunque tus pies estén con vendas, nada y nadie te va a poder aguantar. Porque la voz que te llamó es la voz que te va a dirección a llegar a donde está Él. Pero eso no es la única historia que cuenta la Biblia, que Jesús llamó a alguien. La Biblia también dice en los evangelios que estaban los discípulos un día en una barca y había un fantasma sobre las aguas. Y Pedro, mirando al fantasma, dijo: si Jesús, ese eres tú, llámame a donde tú estás. Llámame al mar adentro. Y Jesús con su voz llamó a Pedro a donde él está. Y la palabra nos cuenta que Pedro empezó ¿a qué? A caminar sobre las aguas. Pero mi Biblia, que también dice que Pedro caminó sobre las aguas, también me dice a mí que cuando los vientos empezaron a remenear su cuerpo y las olas empezaron a subir altas y bajas sobre él, quitó su mirada de Jesús y Pedro empezó a hundirse. No hay nada ni nadie que puede pararte de llegar de la voz que te llamó, excepto tú mismo. Excepto tú mismo. Ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo te separará a ti del amor de Dios. Pero si tú quitas tu mirada de Jesús, las mismas distracciones de la vida hará que tú te hundas. Si mantienes tu mirada sobre Jesús, caminarás sobre todo lo natural y no te vas a hundir. Pero si tú quitas la fijada de tu mirada sobre Él que te llamó, las mismas distracciones te van a hacer hundir por aquellas cosas que son naturales. Porque si el diablo no te puede quitarlo por la fuerza, intentará robártelo a través de la distracción. Dame un favor, más luces, con luces que sobran. Si el diablo no te lo puede quitar por fuerza, él va a intentar quitártelo a través del poder de la distracción. Y por eso yo vine a decirte que esta mañana es una mañana de echar fuera el espíritu de distracción. Una de las estrategias más efectivas de tu enemigo, de Satanás, el diablo, en esta generación, contra la familia, contra matrimonios, contra la iglesia,
Es una estrategia que él ha usado una y otra vez. Y en estos últimos días, en estos últimos tiempos, yo vine a decirte que la mayor estrategia de Satanás contra ti y tu hogar y su iglesia no será la persecución de los santos, sino será la distracción de los santos. Hay muchos cristianos que son perseguidos y se mantienen fieles y enfocados en aquel que lo llamó. Pero aún así hay muchos creyentes que no andan perseguidos y andan muy cómodos en un país llamado Estados Unidos y andan muy distraídos. Si tú has leído tu Biblia por más de 5 minutos, tú te vas a dar cuenta de una estrategia, de un patrón en la palabra de Dios. Y es que el diablo muy pocas veces ataca y destruye a un hombre o una mujer inmediatamente. Antes que el diablo ataque la vida de alguien, a un hogar o una iglesia, él primero va a tratar de distraer a ese hombre o esa mujer o a esa iglesia. Si te fijas desde el mismo principio en el libro de Génesis, con Eva la distrajo con el árbol de la vida. A Sansón, el hombre más fuerte en la Biblia, los distrajo con una mujer llamada Delila. Aún el gran rey David, que tenía el corazón como de Dios, el diablo lo distrajo con su propia posición. Si vas a los evangelios, vemos la historia de una mujer llamada Marta. El diablo usó el mismo servicio para distraerla de la presencia de Jesús. Y Pedro, caminando sobre las aguas, se distrajo por los vientos y las aguas que él ya estaba por encima. El diablo siempre va a tratar de distraerte antes que venga a atacarte. Y hoy en día vivimos en una generación donde el diablo está trabajando overtime, tratando de distraer la iglesia de su llamado. Y lo está tratando de distraer de aquel que llamó la iglesia en primer lugar. Laboralmente no soy un doctor, soy un constructor. Pero espiritualmente quiero ser un doctor esta mañana. Porque no creo que tengo que ser un doctor certificado para dejarte saber o para hacer un diagnóstico sobre la iglesia en su condición espiritual y dejarles saber que hay una enfermedad espiritual que es contagiosa que está sobre la iglesia. Y esa enfermedad espiritual no es a causa de falta de conocimiento. No es por falta de iglesias, porque en Orlando hay una iglesia en cada esquina. No es falta de Biblias, porque todos tenemos acceso a una Biblia, sea física o sea en tu bendito teléfono. Todos tenemos acceso. Muchos estamos en el lugar correcto, pero sufrimos de una enfermedad espiritual que se llama la falta de enfoque. Aún estando en la iglesia, escuchando palabra de Dios, hay muchos que no están enfocados en la palabra.
Andan más preocupados haciendo la reservación para dónde van a comer después de la iglesia. Hoy vivimos en una generación donde en tu propio teléfono tienes una aplicación violeta que se llama podcast. Y hay dentro de ella, de esa aplicación, hay innumerables horas de podcasts cristianos que están disponibles para escuchar o para ver diariamente, cuando tú quieras. Cuando estás manejando, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás usando el baño, puedes dar acceso en tu teléfono cuando quieras. Entonces, ¿por qué hay tanta falta de sabiduría espiritual en la iglesia? Vivimos en una generación donde no hace falta ni predicadores ni conferencias. Entonces, ¿por qué tantos en la iglesia no andan transformados? Vivimos en una ciudad donde hay una iglesia en casi cada esquina. Si tú vas en la 192 y te vas al este, hay como 30 iglesias en una milla. Entonces, ¿por qué la iglesia está llena de tan pocos discípulos? Si tú vas a cualquier conferencia cristiana, hoy en día, nunca va a faltar que uno de los conferencistas va a ser un profeta. Hay profetas, hay más profetas hoy en día que todos juntos en la palabra de Dios. Y aún así, vivimos en una generación donde nunca ha sido tan difícil de escuchar la voz de Dios. Hay profetas por todos lados y nunca ha sido tan difícil escuchar la voz de Dios. Hoy en día yo tengo un teléfono que yo no tengo que ni poner un código para entrar a ese teléfono. Solo tengo que poner el teléfono a mi cara y abre. Porque mi teléfono tiene reconoce mi cara, reconocimiento facial. Fácilmente, solo con mi parecer, con mi cara, abre mi teléfono. Mi teléfono me reconoce por mi cara. A ese punto hemos llegado en la tecnología. Pero entonces, ¿por qué hay tantos creyentes que viven en esta generación donde tu teléfono te reconoce más que Dios? Porque tú abres tu teléfono 200 y pico de veces y el teléfono no tiene problema en reconocerte, pero el cielo no te reconoce. Porque abrimos nuestra Biblia una vez al mes y aún así vamos al pastor. Pastor, ¿por qué no oigo de Dios? Queremos que Dios nos hable nuevas cosas, pero no leímos lo que ya te dijo. Tú quieres que un profeta llegue a la iglesia y te dé una palabra del cielo, pero ¿para qué si no has leído las promesas que ya dijo sobre ti? El espíritu de distracción no siempre viene con pecado. Cada vez que hablamos de distracción pensamos no en una distracción, en realidad pensamos en la tentación. No es lo mismo. La tentación siempre va a venir con pecado. El distracción puede venir aunque no venga con pecado. Porque a veces la distracción viene disfrazada. Es que a veces la distracción es el mismo Lucifer. Porque la Biblia me dice a mí que no te sorprendas si aún
Lucifer venga donde ti como un ángel de luz. No se ve como algo malo, se ve como algo bueno. Y a veces la distracción no viene como algo malo, viene como algo bueno. No viene como algo que parece hacerme mal, a veces llega a mi vida luciendo como una oportunidad. Porque a veces la distracción viene disfrazada de urgencia. Y como es urgente, demanda de mí mi atención. Pero la razón que muchas veces la distracción aparece urgente y demanda de ti tu atención es porque el diablo ha entendido algo que la iglesia no ha entendido. La urgencia casi siempre llega para matar a aquello que es importante. Solo porque algo es urgente no significa que es importante. Hay gente que llegan a tu vida con urgencia de tener que hablar contigo, pero su conversación no es importante. Hay oportunidades que tienen término de expiración, demanda de ti tu atención urgente de atenderla, pero para el cielo no es importante. Nehemías capítulo 6, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Ahora viene lo bueno. Nehemías 6 capítulo 1. Nehemías capítulo 6 versículo 1 al 4 dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, esto es Nehemías hablando, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Yo quiero que tú entiendas el contexto de donde estamos aquí en Nehemías 6. Por 150 años los muros de la ciudad de Jerusalén andaban destruidos, caídos. Y Nehemías un día, por impulso del Espíritu Santo, va hacia el rey de Persia y le pide por permiso y su aprobación de regresar a Jerusalén y reedificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Y llega Nehemías y empieza a edificar los muros sobre la ciudad. Pero yo quiero que tú entiendas algo aquí, porque es increíblemente importante para lo que te quiero enseñar esta mañana. Los muros sí eran físicos, pero representaban algo aún mayor que solo un muro físico que protegía una ciudad física. En la cultura hebrea, los muros representan algo mucho mayor. En la cultura hebrea, un muro significa un sentido de identidad, de autoridad,
de seguridad, de adoración y de gobierno. En otras palabras, los enemigos que rodeaban a Jerusalén y el pueblo hebreo sabían que si los muros eran capaces de ser terminados, los hebreos iban a ser una nación fuerte, iban a ser una amenaza contra los reinos de las tinieblas que los perseguía. Todos los jebuseos, todos los feos, había muchos nombres, pero todos los que los rodeaban. Pero yo quiero que tú veas algo aquí muy interesante en la historia. Los enemigos de Israel se dan cuenta que los muros se están reedificando. Se están dando cuenta que este pueblo está a punto de convertirse en una amenaza contra ellos. ¿Qué hacen? ¿Mandan un ejército? No. ¿Mandan legiones de soldados para encampar toda la ciudad? No. No atacaron frontalmente. No atacaron directamente. No atacaron con lanza ni espada. Lo que usaron como estrategia fue atacarlos a través de una invitación. Y así muchos de nosotros en la iglesia vivimos. Andamos buscando el ataque directo y frontal de nuestro enemigo, sin entender que a veces los ataques del enemigo vienen a través de una invitación. Hay muchos que hacen guerra espiritual sobre su casa y andan buscando que el diablo se le aparezca como una sombra en su casa. Y están preparados con su aceite, andan ayunando y dicen: yo estoy listo, que este diablo sucio entre a mi casa, porque lo voy a reprender en el nombre de Jesús. Pero muchas veces el diablo, el enemigo, contra tu familia, contra tu matrimonio y contra tu iglesia, no aparece como una sombra para asustarte. Viene con una invitación. Porque hasta tu mismo enemigo entiende que hay veces que él no puede detener la obra desde afuera. ¿Tú sabes cuál es la estrategia? Trata de sacar el líder de la obra. Trata de sacar el discípulo de la obra de Dios. Trata de sacar el servidor de la obra. Trata de sacar el constructor de la construcción. Trata de sacar el pastor del pastoreado. Porque cuando la posición no te puede destruir por afuera, siempre va a intentar distraerte por adentro. Por eso que la razón número 1 dentro de la iglesia mundial de Dios, que la gente se va de una iglesia, no es por un ataque espiritual, sino por la ofensa de un hermano dentro de la iglesia. Y voy a decir algo, no va a sonar lo más espiritual, pero si lo oyes en el espíritu se va a convertir en espiritual. La ofensa es una invitación del diablo para que el Hijo de Dios se ponga un poco estúpido. Zapatero su zapato. Porque la ofensa siempre ha sido una trampa del enemigo, de sacarte a ti de la obra de Dios. Porque quitas tu mirada, quitas de fijarte en Jesús y te enfocas en quien te ofendió. Y te saca de tu posición
para que la obra pare de ser edificada. A veces el silencio habla tanto. Pero está bien, yo no necesito tu bulla. Yo le enseño esto a los jóvenes adultos. No. Shh. Yo no necesito aplausos por pena. Y tus aplausos no me hacen predicar mejor. Te voy a enseñar algo que le enseñé a mis jóvenes adultos. ¿Sabes por qué yo no necesito mucha bulla, muchos gritos, muchos aplausos para predicar? Porque he entendido que cuando un doctor va a abrir el pecho de alguien para hacer cirugía en el corazón, el paciente está callado. Cuando hay mucho silencio es porque el doctor por excelencia anda abriendo corazones y haciendo cirugía. Yo quiero que tú notes algo. Yo empecé leyendo de Nehemías capítulo 6, pero es importante entender lo que sucedió en Nehemías capítulo 4 y capítulo 5, porque esto no había sido la primera vez que el enemigo había intentado parar la obra de Dios. Si tú notas, en capítulo 4 y 5 habían tratado de detener la obra de Dios a través de ataques de afuera. En capítulo 4 tú ves los enemigos burlarse del pueblo de Dios. En capítulo 4 tú ves que ellos trataron de intimidar al pueblo, trataron de atacarlos físicamente, trataron de desanimar el pueblo. En capítulo 5 tú ves que ellos tratan de sembrar cizaña entre el pueblo para tratar de dividirlos y cortar la unidad de edificar aquello que Dios había mandado a edificar. Pero ¿sabes qué es lo lindo de la historia? Nada de eso había funcionado. Y ahora llegamos al capítulo 6 del libro de Nehemías. Y los muros están a punto de terminarse. En otras palabras, el pueblo está a punto de alcanzar la promesa de Dios para ellos. Ellos están ahí, a un puntito, a una brecha de alcanzar todo lo que Dios había mandado de hacer para ellos. Pero es importante saber, ahora, porque lo próximo que viene no es lo mismo que había pasado. Y es fácil de caer en la trampa de pensar, oh, puede ser que mi enemigo ha cambiado. No, tu enemigo es un mentiroso del principio, dice la palabra de Dios. Tu enemigo no ha cambiado, a veces él cambia de método. Él no siempre te va a atacar igual. Y a veces van a haber ataques que te das cuenta inmediatamente. Y como resististe al diablo y huyó, no significa que regresa mañana. Y cuando no te puede destruir directamente, frontalmente, él cambia la estrategia de atacarte directamente y empieza el ataque de la distracción. Y yo quiero que tú fijes, porque muchas veces en la vida el que te ataca sí es el diablo, sí es tu enemigo, pero 99.9% de las veces no será a través de las manos del diablo que viene el ataque. El discípulo, cuando hace lo bueno, se convierte en las manos y los pies de Dios. Y cuando haces lo malo, te conviertes en las manos y los pies de ¿quién? Aún siendo creyente. ¿No me crees? Ok, Biblia, lo más que me gusta. Jesús le dice a sus discípulos: de aquí a poco tiempo me van a entregar, alguien me va a traicionar y voy a tener que morir. Y se levanta un discípulo, porque
discipulado siempre tiene su Pedro, que se levanta y dice: no, Señor, yo te voy a proteger y no voy a dejar que nada te suceda. ¿Qué responde Jesús? Quítate de mí y ponte detrás, Satanás. No dijo: ponte detrás de mí, Pedro. Dijo: Satanás, ponte detrás de mí. ¿Pedro era discípulo? Sí. ¿Pedro era creyente? Sí. ¿Fue usado como manos y pies del diablo? Sí. Porque Pedro, diciéndole a Jesús que no iba a morir, era cancelando, tratando de distraer a Jesús de su llamado y propósito. Muchas veces los ataques de distracción en nuestra vida no vienen del diablo directo, vienen a través de las manos y los pies y las bocas de los mismos creyentes, que vienen a retrasar, a distraerte de tu llamado y de tu propósito dado por Dios. En la historia aquí, en Nehemías capítulo 6, hay 3 personajes que el diablo usa. Hay Sanbalat, hay Tobías y hay Gesem, el árabe. Y yo quiero empezar con el primero, que es Sanbalat, porque es importante ver la estrategia que ha usado el diablo para poder identificarla en el futuro. Porque es imposible conquistar o vencer lo que no confrontas, pero es imposible confrontar lo que primero tú no has identificado. Es importante identificar tu enemigo para que puedas resistir y puedas vencer en el nombre de Jesús. El primero aquí es Sanbalat. Cuando tú vas al hebreo y partes el número Sanbalat, es un poco difícil porque el nombre Sanbalat no es un nombre hebreo, es un nombre asirio. Y en el asirio o en el arameo, el nombre significa el dios luna que ha dado vida, o el dios luna que preserva la vida. Fuera de eso, Sanbalat era conocido como el gobernador de la área de Samaria. En otras palabras, Sanbalat representa los poderes y las oposiciones políticas que quieren detener la obra de Dios. Y qué interesante es que el primer enemigo contra Nehemías tiene un nombre de un Dios falso. Esto nos recuerda a nosotros como iglesia que no podemos pretender estar sorprendidos cuando el sistema del mundo no celebre el propósito y llamado de Dios que está sobre tu vida. A veces los mismos sistemas del mundo van a poner la obra de Dios. Y aunque todo el mundo te oponga, no significa que tenemos que rendirnos. El mismo Jesús dice: en el mundo tendréis muchas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Dios por vosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? El segundo nombre es un poquito más spicy, picante, porque el segundo nombre es Tobías. Y Tobías sí es un nombre hebreo. El nombre significa Jehová es bueno. O en otra versión, la bondad de Dios. El hombre era hebreo. El hombre tenía conexiones con mucha gente dentro de la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, cuando Tobías hablaba, sonaba como aquellos que eran hebreos. Cuando Tobías iba a cenar, él andaba con aquellos que eran de los hebreos. En otras palabras, si Tobías estaba en un grupo de hebreos que estaban edificando los muros, no te podías dar cuenta que no era uno de ellos.
porque sonaba como ellos, tenía título como ellos, vestía como ellos, caminaba como ellos, pero aunque tenía un nombre que honraba a Dios, él vivía una vida que peleaba con Dios. Los Tobías representan la oposición que anda infiltrada dentro de la iglesia. Los lobos que andan disfrazados como ovejas. Los Tobías nos recuerdan a nosotros que no toda oposición viene de un enemigo de fuera que no es conocido. A veces la oposición viene disfrazado de un hermano en la iglesia, viene de un amigo dentro de la iglesia y viene como infiltrado, como lobo, como hipócrita para destruir las promesas de Dios, lo que Dios ha llamado que se edifique. Y andan en contrición, andan chismeando, andan hablando en contra de lo que Dios ha hablado, porque sus propias vidas en secreto ellos andan peleando con Dios. No todo lo que parece como bendición proviene de Dios. Hay algunas cosas que han empezado como bendición que se han convertido en maldición. Pero pastor, él sirve en la iglesia. Pastor, él es líder en la iglesia. Pastor, él es un ministro de Dios. Ten mucho cuidado. No todo que habla Dios por sus labios anda trabajando para Dios. Hay aquellos que la Biblia dice que solo adoran el nombre de Jesús con sus labios, pero sus vidas no lo demuestran. Tercer personaje es Gesem el árabe, que su nombre significa lluvia abundante o tormenta de lluvia. Esto es muy interesante porque esto es algo que nos afecta a todos. La Biblia lo llama como un líder árabe. Tenía posicionamiento en la comunidad, en la sociedad, en la cultura donde él estaba. Pero otra cosa que me dice la Biblia es que él era un líder que controlaba recursos económicos. Él era responsable de las rutas económicas que entraban a Jerusalén con todas las naciones que estaban a su vecindario. En otras palabras, los Gesem el árabe en nuestra vida, en nuestra iglesia, representan los intereses económicos, los recursos económicos. Pero cuidados con los Gesems, porque cuando un Gesem llega y se ve líder, se ve exitoso, se ve que todo económicamente le anda yendo bien, aparece como si fuera una lluvia abundante, una lluvia de bendición. Pero en realidad fueron mandadas a la iglesia y a tu vida como una tormenta de maldición. Porque vinieron de distraerte de la obra de Dios y enfocarte en tu propia obra. Y vemos los tres hombres que el diablo usó y reunió juntos para hacerse aliados a parar la obra de Dios. Vemos los poderes políticos, las influencias religiosas o las influencias hipócritas, y vemos los recursos económicos, pero ninguno pudo parar la obra de Dios. Yo no sé para quién es eso, pero yo vine a profetizar sobre algunas casas en esta mañana.
A mí no me importa que políticos estén en contra de la obra que Dios te ha llamado a hacer. A mí no me importa que hipócritas andan chismeando en contra de lo que Dios te ha mandado a hacer. Yo no sé que el dinero te está diciendo que estás limitado para poder hacer lo que Dios te ha llamado. Pero ni con ellos fue prosperado, ni contigo van a prevalecer. No van a prevalecer sobre esta casa y no van a prevalecer contra tu casa. Porque la Biblia mía me dice, aún hasta las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, que Jesucristo es la piedra angular. ¿Me puedes poner el versículo 2 de nuevo del capítulo 6? Hay algo muy interesante aquí. Porque es importante entender las estrategias de nuestros enemigos. Si tú notas en lo que estos tres hombres dicen y lo que no dicen. Sanballat y Gesem dijeron o no dijeron, vamos a matar a Nehemías. Eso no fue el mensaje que le mandaron a Nehemías. Versículo 2 dice, ven y reunámonos en alguna aldea. Vamos a hablar. Vamos a conversar. Vamos a intercambiar palabras. Oh, iglesia, no seas tonto, porque tu enemigo es muy astuto. Y él ha descubierto algo. Y es que a veces dentro de la iglesia, dentro de un hogar, una conversación puede destruir más de lo que 1000 soldados pueden. Hay algunas conversaciones que han destruido ministerios. Hay algunas conversaciones que han destruido matrimonios. Hay algunas conversaciones que han destruido relaciones entre padres y hijos. Porque esos tres hombres le dieron una invitación a Nehemías de solo conversar. Y a veces hay invitaciones que vienen a nuestras vidas que aparecen ser oportunidades. Pero si tienes discernimiento sobre tu vida, vas a entender que esas no son oportunidades, sino interrupciones que vienen a tu vida disfrazadas como oportunidades. Por eso que la Biblia dice en los últimos días, si debes rogarle al Padre por algo, es discernimiento. Es sabiduría de poder escoger entre esto y aquello, entre no solo lo bueno y lo malo, sino lo bueno y lo mejor. Eso no fue lo que Jesús le dijo a Marta. Marta escogió el servicio. María escogió estar cerca de la presencia de Jesús y escuchar a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús a Marta? Oh, Marta, Marta, ¿por qué te afanéis? Porque María ha escogido lo mejor. No dice lo que escogió Marta era malo. Dice que María escogió lo mejor. ¿Ve? Sabiduría no te ayuda necesariamente a escoger lo que es bueno y malo. La sabiduría te ayuda a escoger o identificar la diferencia de valor entre una cosa y la otra. ¿Tus orejas son importantes? Sí, porque sin ellas no escuchas. ¿Tu boca es importante? Sí, porque sin ella no puedes hablar. ¿Y tu corazón es importante? Sí, porque sin él no vives. Si yo tengo que escoger entre mis orejas y mi corazón, ¿cuál vas a escoger? Tu corazón, porque ese nivel de valor es mayor que mis orejas. La sabiduría te ayuda a identificar el valor entre
una cosa y la otra. No porque sean malas o buenas, sino porque una tiene mayor valor. Por eso es que yo le enseño a mi equipo de jóvenes adultos, el estándar no es si es bueno o malo, el estándar es si es sabio o necio. Porque solo porque sea bueno no significa que sea para ti. El mismo Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo está disponible, pero no todo fue dado para tu bien. Pon versículo 2 de nuevo, Jaime. Hablamos de Nehemías. Hablamos de lo que están construyendo. Hablamos de quienes lo querían entrapar, a detener. Pero algo interesante que vi en el texto fue lo siguiente. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Le dieron lugar de donde reunirse. Una pregunta. De todos los sitios que se podían haber reunido, ¿por qué fue en la ciudad de Ono? ¿Por qué nos dijeron vamos a reunirnos en Jerusalén? ¿Por qué no se reunieron afuera de los muros de Jerusalén? Bueno, si entiendes dónde está la ciudad de Ono geográficamente, anda aproximadamente 25 millas de Jerusalén. En otras palabras, para Nehemías llegar a esa ciudad iba a tomar días en solo llegar. Y después días que se iban a perder para él regresar. No solo eso, la ciudad de Ono no era una ciudad neutral. La ciudad de Ono era una ciudad conquistada y completamente controlada por los enemigos de Israel. En otras palabras, la invitación fue de reunirse en un territorio del enemigo. Era un territorio completamente controlado por sus enemigos. Y para Nehemías aceptar esa reunión, esa invitación, iba a requerir de Nehemías abandonar lo que él estaba haciendo en Jerusalén. Requería que él abandonara la obra de Dios, que abandonara los obreros que estaban puestos sobre su cargo. Y encima de eso, requería que Nehemías se pusiera en una posición vulnerable a ataques de sus enemigos. Porque en Ono era un lugar donde los hebreos no tenían control. Todo por una conversación. Cuando te lo pongo de esa manera, la mayoría en este cuarto dice, bueno, ¿quién diría que sí? Suena tonto. ¿Quién iría a una ciudad donde sus enemigos? ¿Quién iría a una ciudad que está completamente lleno de sus enemigos? ¿Cuántas veces tú vas a la casa de un amigo que está completamente llena de tus enemigos? ¿Por qué tú andas en fiestas que están completamente llenas de tus enemigos y los enemigos de Dios? Tú ves a Nehemías y dices, bueno, obvio, y yo creo que el cielo mira tu vida y dice, obvio, teníamos sentido común, pero a veces el sentido común no es tan común. Porque depende en cómo los ojos espirituales discierne la información que se recibe. Sí, no todos ven por los ojos naturales.
todos discernimos información basado en los ojos de nuestros corazones. O Jesús nos dijo, de la abundancia del corazón la boca habla. Y lo que hablamos es lo que atraemos a nuestra vida. Pero ¿de qué se llena tu corazón? Si andas en lugares que están controlados por tus enemigos. Hay a veces reuniones que llegan a tu vida que nunca fueron programadas por el cielo. Hay conversaciones que a veces parecen muy espirituales. Pero te voy a dejar saber lo siguiente. Aunque parecen espirituales, nacieron en el mismo infierno. Hay gente que tú llamas amigos, que lo único que quieren es bajarte del muro. Es que a veces nosotros confundimos los muros de nuestras vidas con lo que son andamios en nuestra vida. El muro es una estructura fija y permanente. Los andamios en una obra de construcción son temporarias. Hay alguna gente que son andamios en tu vida y son temporarias, no muros que han sido establecidos por el cielo, estructuras fijas en tu vida. Tenemos que entender la estrategia de nuestro enemigo. ¿Tú crees que la estrategia del enemigo es sacarte de la iglesia? No. Él gana si te mantiene en la iglesia, pero te saca de tu propósito. Él gana si tú te quedas en la iglesia, pero sales de tu llamado. Si te mantienes en la iglesia y solo vienes los domingos a sentar a calentar un asiento, pero nunca sirves, el diablo gana. Hay gente que el diablo manda para sacarte de tu llamado, para sacarte de tu propósito, para hacerte bajar de los muros. Y lo van a hacer a través de ellos, pidiendo por tu tiempo, pidiendo por tu atención, pidiendo por tu enfoque. Pero aquí hay un principio de consejo que quiero que te lo lleves a casa. No todo el que quiere tu tiempo merece tu tiempo. Y ya vamos aterrizando este avión. Mira la respuesta de Nehemías en versículo 3. Y Nehemías les envió mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías nunca dijo no puedo bajar. Nunca dijo no quiero bajar. Nunca dijo estoy muy ocupado para bajar. Él dijo estoy haciendo una gran obra. En el hebreo la palabra gran aquí significa algo importante, significativo, trascendente y de enorme valor. Nehemías entendía que él no estaba solamente levantando ladrillos o piedras sobre un muro. Él estaba levantando, edificando el futuro de una nación completa. Yo vine a dejarles saber a alguna gente aquí que sirven. Tú no solo sirves con los niños, tú estás construyendo y edificando la próxima generación de discípulos. Ujieres, tú no solo estás abriendo una puerta o dirigiendo gente a un asiento,
Tú estás sirviendo las mesas sobre el rebaño de Dios. Los adoradores no están solo cantando, nos están llevando dentro de la gloria del Dios Altísimo. Aquí en esta iglesia no los vamos a distraer por lo que nos digan. Aquí en esta iglesia entendemos que estamos edificando una gran obra. Nosotros estamos construyendo una gran obra para la gloria de Dios. No menosprecies su servicio a Dios, porque en el cielo es una gran obra. Y yo quiero enseñarte este versículo en la Nueva Versión Internacional, porque me gusta cómo lo pone. Ponlo de nuevo. En la Reina Valera dice que Nehemías dijo: yo hago una gran obra y no puedo ir. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional: estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar. No dijo no quiero, no dijo no puedo, él dijo no puedo bajar. ¿Por qué? Porque algunas decisiones cuestan demasiado. Si tú bajas al nivel de tus enemigos, te va a costar demasiado. Hay a veces para responderle al enemigo es mantenerte en alto y no bajar a su posición. Hay algunos lugares donde el creyente, el hijo de Dios, no puede bajar. Tú no puedes bajar tu estándar. Tú no puedes bajar tu santidad. Tú no puedes bajar tu enfoque. Tú no puedes bajar tu visión para acomodar el sentimiento de otros. Tú no puedes comprometer tus valores para decirle que sí a un trabajo que te paga más, pero te cuesta venir a la iglesia los domingos. El que no le gusta. Hay muchas iglesias. El tiempo de Dios es sagrado. El llamado de Dios en tu vida es sagrado. El propósito de Dios en tu vida es sagrado. No te bajes por nadie o por nada. Mantente donde Dios te ha puesto. Tú sabes lo que le costó al cielo levantarte a donde tú estás hoy. Esto es solo por algunos. Tú no puedes bajarte porque cesaría la obra. Cuando tú te bajas, cesa la obra de Dios. Nehemías entendía que si él bajaba de los muros, le iba a costar consecuencias muy caras. ¿Por qué? El líder siempre produce dirección para la obra. Los discípulos producen dirección para la obra. Los servidores producen dirección para la obra de Dios. Y cuando el líder, el discípulo, el servidor abandona su asignación, la obra va a sufrir. La obra sufre cuando perdemos el gozo de servir que un día teníamos, o cuando servimos aún no tener el gozo que un día teníamos. Esa siempre ha sido la estrategia de tu enemigo. Zacarías capítulo 13 versículo 7 dice: si el enemigo puede herir al pastor, las ovejas se dispersan. Si hiere al pastor, las ovejas son dispersadas. Si el diablo hiere a los discípulos,
las ovejas se dispersan. Si el diablo hiere a los servidores, las ovejas se dispersan, porque la mies es mucha, pero ¿y los obreros? Son pocos. Es más fácil atacar los pocos que los muchos. Por eso es que el diablo ataca a los obreros, porque son pocos, en vez de atacar la mies, que es mucha. El resistir al diablo no es un evento. Es un estilo de vida que tienes que vivir día por día, lunes a domingo. La Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ok, lo resististe el lunes y viernes en la noche. Porque ¿qué dice versículo 4? ¿Qué dice versículo 4? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Él resistió la primera, él resistió la segunda, él resistió la tercera, él resistió la cuarta. El enemigo tuyo va a persistir. La tentación, la distracción casi nunca viene una sola vez. Viene día después de día, día y noche, noche y día, como la canción. Por eso que tú necesitas buscar su presencia día y noche y día. Porque tu enemigo siempre va a insistir. El enemigo que resististe ayer va a volver. Y cuando vuelva va a presionar. Y va a esperar hasta el día que el discípulo, el servidor, el pastor esté cansado y diga que sí. Aprendamos en Nehemías. En Nehemías respondió 4 veces. No cambió la respuesta, no negoció a la segunda o la tercera o la cuarta, no dio más explicación, no discutió con ellos, simplemente respondió la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez la misma respuesta. No voy a perder el tiempo, porque estoy ocupado en una gran obra. Hay muchas veces que las distracciones y las tentaciones en nuestras vidas las hemos vencido, pero regresan y se repiten en nuestra vida. Recuérdate de esto: la repetición no convierte una mala propuesta en una buena idea. Solo porque te ofrecen la misma oportunidad no significa que el cielo te la ha mandado. Solo porque alguien insiste no significa que Dios te está hablando. Ten cuidado de pasar las trampas. El diablo anda de aquí y para allá, buscando a quien él puede devorar. Él anda buscando. Él anda viendo a quien él puede destruir, matar y robarle. Por eso ten cuidado con tu ministerio, con tu familia y con tu matrimonio. Son los 3 lugares donde el diablo trata de atacar. Todos aquí, o la mayoría de los que están aquí, sirven a Dios en una manera u otra, sea en esta iglesia, o sea en tu trabajo, o sea donde tú estés. Pero ten cuidado, porque lo he visto por muchos años. Hay ministros hoy en día que no están en un altar, no están en una plataforma, no sirven en un ministerio en su iglesia por discusiones, conversaciones que interrumpieron el llamado de Dios sobre su vida.
trampa del diablo. Hay familias hoy en día que andan destruidas, no por pecado, no por tentaciones. Hay familias hoy en día que han sido destruidas porque le dieron demasiada atención a los pequeños detalles de la distracción. Y estaban más distraídos que cuidar su propio hogar. El sacerdote Elí perdió sus hijos porque estaban más distraídos con las cosas de afuera que los asuntos de su propia casa. ¿Qué te vale ser un sumo sacerdote y salvas a otros pero pierdes los mismos miembros de tu casa? Tu primer ministerio son los miembros que están en tu propio hogar. Los primeros que tú evangelizas es a tus propios hijos. A los primeros que tú le pones manos son los miembros que viven en casa. ¿Tú quieres un micrófono? Predícale en casa primero. Si tú piensas que el propósito de tu llamado es un micrófono, es porque no has entendido el llamado. Y cuidado en tu matrimonio. Es importante que matrimonios tengan buena comunicación. Pero hay conversaciones que unen a una pareja y hay conversaciones que alejan a parejas. Sé sabio en las conversaciones que vas a tener en casa. Sé sabio con las conversaciones que vas a tener con tu pareja. No todo error requiere una conversación. Dejó la toalla en el piso. No vale una pelea. Recógelo. No toda conversación es útil. Sé sabio en las comunicaciones que tienes en casa. El enemigo nunca necesitaba que Nehemías abandonara a Dios. Solo necesitaba que abandonara la obra de Dios por unas horas. El diablo no necesita que tú te olvides de Dios. El diablo solo necesita que tú te olvides por unas horas, unos días, unas semanas a que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a edificar una gran obra. Y esa gran obra empieza en casa, pero también merece en esta casa. Si tú cuidas de la casa de Dios, Dios cuidará de tu casa. Mientras Nehemías estaba construyendo los muros de la ciudad, sus enemigos estaban construyendo una distracción para él. La pregunta no es, ¿qué estás tú edificando? La pregunta también es, ¿qué está edificando el enemigo para detenerte? El enemigo tiene planes, pero mi Biblia me dice a mí que los planes de Jehová están por encima de mis planes. Son planes de bien, son planes para prosperarme, son planes para bendecirte, son planes de verte en alto y no bajo, porque yo le sirvo a un Dios donde sea en la ciudad o en el campo, yo seré bendito.
El plan del enemigo nunca ha cambiado. Si vemos a Génesis capítulo 3, versículo 1, desde el mismo principio, la serpiente vieja nunca empezó la conversación con Eva diciéndole, mira el fruto. No, empezó con una pregunta cuando le dijo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os has dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? El diablo no empezó con el propósito. El diablo empezó con el enfoque de Eva, de quitar su mirada de Dios a poner su mirada en los árboles, en el árbol de la vida. Tenemos que tener mucho cuidado hoy en día que el enemigo no trate de robarnos nuestro llamado, tratando de quitar nuestro enfoque de lo que Dios quiere ser conmigo y mi casa. El diablo a través de la serpiente le robó el enfoque a Eva, que le llevó a ella y a Adán caer. Lo que tú dejes ser tu enfoque va a ser lo que gobierna tu corazón. ¿No me lo crees? Mira al rey David, un hombre con el corazón como el de Dios. Y aún hoy en día, con todas las prédicas que escuchamos de David, todavía decimos que David cayó por lujuria. Él no cayó por lujuria. Él cayó porque estaba distraído. Segunda Samuel capítulo 11 versículo 1 te lo dice. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. El rey David estaba en casa. ¿Y sabe lo que pasa en el resto del capítulo 11? La famosa historia de él con Betsabé. El adulterio famoso fue porque David estaba en casa cuando era tiempo de estar en guerra. ¿Sabes por qué ese versículo es tan importante? Porque todos piensan que el pecado empezó cuando él vio a Betsabé. No, el pecado de ese capítulo empieza en el primer capítulo, cuando David estaba en un lugar que nunca le había correspondido. Era tiempo para él pelear, pero él estaba cómodo en el palacio. Y cuando tú estás muy cómodo, no enfocado, la mente se convierte en el jueguito del diablo. El pecado siempre va a empezar cuando tú abandonas su asignación. Cuando dejas de hacer por cual Dios te ha llamado. Cuando tú abandonas el propósito. Cuando tú abandonas el llamado. Cuando tú abandonas el servicio. Cuando tú abandonas lo que Dios te ha llamado a hacer, te vas a encontrar con tentaciones que nunca debiste haber conocido en tu vida. Porque Eva nunca debería estar enfrente del árbol de la vida. David nunca debería haber estado en el palacio. Y ambas las llevaron a su caída. ¿Por qué? Porque andaban en un lugar que no le correspondía. ¿Qué lugares tú has entrado que no te corresponden? ¿Cuántas conversaciones tú has tenido que son indebidas? Que no provienen del cielo. Que te llevaron a dejar muros en tu vida y en tu casa sin terminar. Vamos a llevarlo un poquito más cerca. ¿Cuántas asignaciones de servicio tú has abandonado? ¿O has llegado tarde? ¿O te ha ido temprano de tu servicio? Porque estás más distraído con las cosas de afuera de lo que está en la casa de Dios.
La falta de pasión que a veces tenemos para la casa de Dios o el servicio a Dios es porque alguien a través de la distracción te robó la pasión. Hoy es un buen día de echar fuera el espíritu de distracción, que te dejó tus muros sin terminarse, que te robó el tiempo, que te robó la pasión. Es un buen día de renunciar a la distracción y decirle: yo no tengo tiempo para ti porque estoy muy ocupado construyendo una gran obra para el Señor. Hay muchos aquí que bajaron del muro. Y por eso es que la única razón que lo único que tú ves es distracción. Porque no estás en el lugar donde Dios te ha indicado estar. Hay muchos que no andamos más alto porque nosotros andamos bajando, no subiendo. Bajando a los niveles de los falsos, de los hipócritas. Bajando al nivel de nuestros enemigos. De cada persona que viene a nuestra vida demandando nuestra atención. No todo el mundo necesita tu tiempo. Tu esposa, tu esposo necesita tu atención. Tus hijos necesitan tu atención. Dios y su obra necesita tu atención. No todo aquel que viene con un problema. Tú no eres un genie para resolverle los problemas a todos. Tú estás aquí para edificar muros para la gloria de Dios. Es tiempo de regresar al altar y reedificar los altares de Dios. Como hizo el profeta Elías. Edificarme altar para darle sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y el sacrificio que Dios demanda de ti no es tu dinero, no es tu tiempo, es tu propia vida. Él te quiere a ti vivo, santo y agradable. Pero es tiempo de edificar de nuevo los altares. Es tiempo de recobrar nuestro propósito. Es tiempo de empezar a caminar en nuestro llamado. Es tiempo de ejercer el poder, la unción que Dios ha puesto sobre ti y parar de dejarla dormida debajo de la cama. Es tiempo que el fuego de Dios que tú ves aquí en la casa de Dios se vea en tu casa. Y tú entres al cuarto de tus niños, le pongas manos y los ungas en el nombre de Jesús. Cuando venga la enfermedad, dije: distracción, sal fuera de mi casa. Diablo, saca tu mano sucia sobre mi casa. Porque aquí tú no vas a entrar, aquí tú no tienes dominio, aquí tú no tienes poder. Que se caiga todo principado, toda potestad, en el nombre de Jesús. En esta casa, del Padre, de la Madre, a los hijos, estamos ocupados construyendo una gran obra para la gloria del Señor. Yo te voy a invitar que te pongas de pie, porque esto va a sonar un poco raro. Pero yo quiero que para muchos es tiempo de soltar aquello que es dulce y poner sus manos sobre aquello que puede que esté desabrido. ¿Sabe una historia en el libro de Jueces de un hombre que se llama Sansón? Sansón era un nazareno. Lo interesante de los nazarenos es que no se podían cortar los pelos y no podía tocar un cadáver, algo muerto. Y hay un día donde Sansón baja a Timnat. No solo ve Delila ahí, también ve un león. Y dice que viene sobre él y lo despedaza, lo mata entre pedazos. Victoria, caminando en llamado, pero yendo hacia el lugar donde nunca Dios lo había asignado. Cuando pasan un par de días, la Biblia dice que Sansón regresan al cadáver. Y dentro del cuerpo del león había un panal de miel. La miel es dulce. Y dice que él pone su mano dentro del cadáver y saca el panal de miel, y se lo come. Qué interesante que algo dulce vino de algo muerto.
Y hay muchos en la iglesia que andan como Sansón, comiéndose algo dulce de algo que ya está muerto. No echa fuera la distracción porque sigues comiendo el panal de miel que es dulce, pero proviene de algo muerto. Algo que Dios ya dijo, ya deséchalo, porque no viene de mí. Yo soy el Dios que preservo la vida. Pero como es dulce, lo mantienes cerca de ti. Y como Sansón, no solo lo consumes tú. Sansón agarró el panal de miel y lo trajo a casa para que toda la familia lo comiera. En otras palabras, agarró el pecado que él estaba viviendo y lo compartió sin decirle a todos los que estaban en casa. Así es la distracción. Viene para darte algo dulce, te hace pecar para que lo compartes en casa. Es tiempo de echar fuera el espíritu de distracción que ofrece lo dulce a cambio de tu vida, a cambio de tu propósito, a cambio de tu llamado. Es tiempo de una iglesia que entre en su propósito, que entre en su llamado y eche fuera al diablo de sus casas, eche fuera el espíritu de distracción, porque aquí estamos construyendo una gran obra en el nombre de Jesús. Yo no tengo tiempo para lo que está abajo. Yo soy águila y ando tratando de volar en alto. Dios te llama a ti águila. Pero si toda tu vida tú te has criado con gallinas, te vas a pensar que eres gallina. Si andas comiendo con gallinas, te va a gustar la comida de gallinas. Si andas durmiendo con ellos, viviendo con ellos, comiendo con ellos, andando con ellos, aunque tu naturaleza es de águila, vas a pensar en tu mente que tú eres gallina, hasta que venga alguien que pueda ser de oasis y te diga: subí tu ojo, mira hacia el cielo, tú nunca fuiste diseñado a estar aquí abajo. Subí tus ojos y empieza a tomar la asignación que Dios te ha dado del día que tú naciste, y sube tus alas y vuela, porque tú no fuiste diseñado estar abajo sino arriba. Por eso que el salmista dijo: alza tus ojos sobre los montes, ¿de dónde viene mi socorro? De Jehová, el creador de la tierra, del cielo y de la tierra. Ay, iglesia, yo vine a decirle a 2 o 3: alza tus ojos, porque la bendición viene del cielo, la prosperidad viene del cielo, el milagro viene del cielo. Para de andar abajo con gallinas, para de andar distraído con las gallinas. Dios tiene algo más grande para ti, para tu casa. Es tiempo de andar como el pueblo de Israel, que andaba con martillo a la derecha y con espada a la izquierda. Una estaban construyendo y en la otra andaban peleando. En una andaban peleando y en la otra andaban edificando. Es tiempo de construir y es tiempo de pelear. Es tiempo de edificar y es tiempo de resistir. Es tiempo. Yo quiero que tú levantes una mano arriba y la otra la pongas a la persona a tu par. Porque para echar fuera el espíritu de distracción, no es como tú entraste en el espíritu de distracción y fue a solas. Con casi todos los ejemplos que yo te di, los que cayeron en distracción y después en tentación andaban solos. Pero el libro de Hechos me dice que cuando desciende el Espíritu Santo es porque todos los 120 estaban en un aposento alto, que estaban unánimes buscando el rostro, la presencia de Dios. Hay algo cuando el pueblo de Dios entra en unidad. Hay algo que pasa cuando la familia entra en unidad. Hay algo que acontece cuando el matrimonio viene en unidad. Hay algo que sucede en el ámbito espiritual cuando los santos entran en unidad y empiezan a alzar sus ojos y dicen: echa fuera toda distracción, sal fuera cada cosa que ha venido a destruir, a remover, a
resistir el llamado de Dios sobre mi hogar. En el